Cordiales saludos, alumnos. Vamos a presentar una retroalimentación de la autoevaluación de la unidad 3, denominada Administración de Proyectos, empleando PER CPM. El diagrama PER es una herramienta de gestión de proyectos que tiene como propósito principal analizar cada una de las tareas que forman parte de este proyecto a través del diseño de diagramas. Este diseño de diagramas tiene ciertas escalas que sirven para poder identificar no solamente las actividades en sí, sino también el tiempo en la que cada tarea, cada actividad debe desarrollarse. El cálculo de estos tiempos va a depender muchísimo de buscar la duración óptima, ya sea a través de un plazo corto, un plazo más largo, un plazo más probable. En la práctica existe una gran diferencia entre PER y CPM, y es que CPM, al igual que PER, fueron diseñados para poder resolver problemas de optimización que tienen que ver muchísimo con la consecución de actividades o de proyectos a través del tiempo. La principal diferencia entre PER y CPM es el diagrama PER. Por lo general se utiliza tiempos aleatorios para finalizar un proyecto. Tiempo optimista, tiempo más probable, tiempo pesimista o tardío, que son los tiempos de estimación que forman parte de estos tiempos de cada actividad a proyectar. Mientras que el CPM se usa solamente un tiempo determinístico. En este caso, se usa con proyectos predecibles que ocurren con frecuencia, o sea, con mayor digamos, celeridad. Para explicar la importancia que tiene el diagrama de PER, es necesario tomar en cuenta que este método no solamente permite planificar y gestionar el tiempo de cada proyecto, sino que al mismo tiempo permite lograr conseguir que los objetivos plasmados o planteados por la empresa se realicen en términos de tiempo. PER utiliza un método que es bastante importante para poder, digamos, determinar el algoritmo que necesita el grafo PER o redes PER, y obviamente se requiere algunas, digamos, algunos principios que se debe tomar en cuenta para poder analizar aplicando el PER CPM y obviamente encontrarnos la solución óptima a través del tiempo. Lo primero que se debe tener en cuenta para poder planificar y programar y controlar el conjunto de actividades de un proyecto es primero identificando las actividades de cada actividad que forma parte del proyecto. Es necesario identificar si las actividades, digamos, utilizan mayor tiempo unas más que otros, y habría que ver si esas actividades dependen en términos de precedencia de otras actividades. Segundo es determinar la secuencia de actividades, es decir, esa secuencia de actividades va a depender si estas actividades tienen que ver con un tiempo más corto o un tiempo más largo, ya sea su comienzo o terminación. Una vez elaborado el diagrama de redes, es necesario hacer el cálculo de los tiempos más probables, los tiempos optimistas y pesimistas. Y finalmente determinar la ruta crítica que al final de cabo nos va a permitir determinar la duración óptima de ese proyecto. Para poder planear las actividades que han sido materia de este proceso de determinación del tiempo óptimo, se diseña la llamada diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt es un proceso de calendarización, es una herramienta que permite calendarizar todas las actividades que han sido evaluadas en el proyecto a través del sistema PER-CPM. En el diagrama de Gantt se establece digamos, el desarrollo de cada actividad en términos del tiempo. Y estos tiempos obviamente representan el elemento principal para la consecución de las actividades principales que tiene un proyecto como actividad general.
Para poder aplicar el PERT es necesario tomar en cuenta tres tiempos o ciertas medidas de actividad que son importantes para poder generalizar entre estos tres tiempos de optimización o tiempos estimados, como es el tiempo más probable, tiempo optimista y tiempo pesimista. En este caso, la duración que se utiliza para uniendo estos tres tiempos es el llamado tiempo promedio o valor esperado y su varianza. ¿Cómo calculamos el tiempo esperado? El tiempo esperado lo calculamos sumando el tiempo optimista más 4 que multiplica el tiempo más probable más el tiempo pesimista dividido por 6. La varianza. La varianza también es un indicador que analiza los niveles de riesgo que se presentan en cada actividad cuando ésta puede sufrir un retraso en la consecución de dicha actividad. Esta varianza es un indicador importante porque nos permite saber en qué medida ha cambiado las rutas de cada actividad que forma parte de este proyecto. Por tanto, la varianza se calcula como el cuadrado de la diferencia entre el tiempo pesimista y el tiempo optimista dividido por 6. Una vez hecho estos cálculos pertinentes, se procede a determinar la ruta o camino crítico. La ruta o camino crítico es la ruta más larga de un proyecto. En este caso se empieza como el primer suceso hasta el último, pero habría que determinar si cada actividad que forma parte de este proyecto forma parte también de una actividad crítica. Para ello se evalúa en términos de holgura. Si las holguras presentan valores cero, ¿no? Entonces podemos determinar que esa ruta forma parte de la ruta crítica. Otro aspecto que también suele ser importante dentro del estudio del método PERCPM es el hecho de determinar las probabilidades de ejecución de cada actividad de un proyecto. ¿Por qué esto es importante? Habíamos indicado que PER utiliza tres tiempos de estimación, que son tiempos aleatorios. Por tanto, para poder prevenir algunos cambios o algunas contingencias que pueda sufrir en el tiempo, se utiliza medidas probabilísticas para conocer el comportamiento que tiene las actividades funcionales de este proyecto. Entonces, para poder calcular las probabilidades debemos saber cómo se comportan los tiempos. Este comportamiento va a permitir de alguna manera saber cómo se va a distribuir probabilísticamente las actividades del proyecto. Para poder calcular o aplicar las probabilidades de ejecución de un proyecto se utiliza en este caso la probabilidad del tiempo que debe ser menor o igual al tiempo esperado y esta a su vez es igual a la probabilidad del valor z que representa la variable normalizada que se obtiene restando el tiempo exigible menos el tiempo esperado y dividido por la raíz cuadrada de la suma de la varianza de la ruta crítica. Para poder conocer las probabilidades, una vez determinado o utilizado esta fórmula, habría que utilizar la tabla de distribución normalizada con la finalidad de saber en qué medida estas probabilidades van a permitir, digamos, garantizar que la duración del proyecto se estaría ejecutando en el tiempo estimado. Veamos un caso. Se trata de un proyecto que tiene 10 actividades de la A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Cada actividad tiene una descripción propia o específica de realización de cada actividad. Seguidamente nos encontramos en una columna con las actividades de precedencia. Estas actividades de precedencia son las actividades que mantienen cierta relación inmediata o con respecto a la actividad formal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada actividad está ligada a otra para que la actividad inicial tenga un término y continúe con la otra actividad dentro de esa secuencia. Razón por la cual las actividades de precedencia son vitales para poder lograr que el tiempo de ejecución de las actividades se ejecuten de una manera eficiente. Luego,
calculamos el tiempo promedio entre estos tres tiempos de estimación y como pueden observar a través de este ejemplo, podemos darnos cuenta que el tiempo promedio no es nada menos que el cálculo aplicando la fórmula del tiempo esperado. Podemos darnos cuenta aquí como ejemplo en la que se va a multiplicar el tiempo optimista 3 más 4 por el tiempo más probable que es 5.5 más el tiempo tardío o pesimista dividido por 6. Al realizar esta operación tenemos un tiempo promedio de 6. Bajo el mismo criterio se haría para las demás actividades. Seguidamente tendremos la varianza. La varianza también se calcula como el cuadrado de la diferencia entre el tiempo pesimista menos el tiempo optimista dividido por 6. Y obtenemos una varianza de la actividad A de 1.78. Y bajo ese mismo criterio y utilizando esta fórmula podemos hallar tanto el tiempo promedio o tiempo esperado como la varianza de cada una de estas actividades. Luego procedemos a diseñar el diagrama, en este caso el grafo PER, donde cada actividad mantiene una relación estrecha con respecto a las demás actividades. La actividad A con respecto a la actividad C, la actividad B con respecto a la actividad D, y esto ocurre así porque tanto la actividad A como la actividad B no tiene precedencia, por tanto nos es mucho más rápido, lograr que la ruta nos lleve a determinar la duración óptima. Una vez conseguido este diagrama de grafo PER, procedemos a calcular los tiempos. Téngase en cuenta que cada actividad tiene un tiempo promedio, que es el que aparece aquí en esta columna, no los tiempos, digamos, de duración estimada, sino del tiempo promedio. Para poder determinar los tiempos optimistas y los tiempos pesimistas, es necesario utilizar un sistema que nos permita saber en qué medida y a través de la ruta crítica conseguida podemos saber que el tiempo es el óptimo. Bueno, como ya se dijo en las clases, eh, lo que se pretende es encontrar la duración óptima tratando de sumar hacia adelante cada actividad. Por ejemplo, de la 1 a la 2 sumo de 0 tiempo optimista para comenzar más la duración de la actividad y obtengo el tiempo optimista para terminar. 0 más 6 da 6. Si me voy del 2 al 4 tengo del 2 al 4 tengo 6 más 6 más 3, 9 y así sucesivamente hasta la última actividad. Entonces, bajo este criterio procedemos a utilizar la holgura, la holgura del suceso, que consiste en restar cada uno de los componentes para saber si esta holgura es cero. Si la holgura es cero, será pues el signo de que ese sería el comienzo de la ruta crítica. Así, por ejemplo, 0 menos 0, 6 menos 6 nos da 0, 9 menos 9 es 0, como pueden ustedes apreciar, y así hasta la última actividad o nodo. Entonces el proyecto se estaría terminando en 22, vamos a llamarles semanas, 22 semanas. Los tiempos tardíos se empiezan desde el último nodo y se conduce hasta el nodo inicial, es decir, en forma retrospectiva hacia atrás, de adelante hacia atrás. En este caso lo que se hace es restar, ¿no? El tiempo, digamos, pesimista para terminar, menos el tiempo de duración de cada actividad y obtendremos la duración, digamos, tardía de esa actividad, de esa secuencia. Y así procedemos a restar, por ejemplo, 22 menos 2 nos da 20, y si seguimos de la actividad 9 al 8 estamos retrocediendo, 20 menos 1, 19, y de la misma forma si lo hacemos hacia arriba, ¿no?
19 menos 6 nos da 13 y así sucesivamente hasta el último nodo o el último evento. Finalmente llegamos a la conclusión de que la ruta óptima sería la A, la C, la E, la G, la I, la J, que sería la duración del proyecto en 22 semanas. Aquí hay también cálculos adicionales con respecto al cálculo de la varianza crítica y de la desviación estándar. Obviamente lo que yo voy a sumar son todas las varianzas que forman parte de la ruta crítica, solamente las que forman parte de la ruta crítica. Y podemos representar cada varianza con su respectiva variabilidad que se ha calculado en las tablas anteriores. Y podemos llegar a concluir que mediante la suma de todas estas varianzas que pertenecen a la ruta crítica tendremos una varianza total de 3.67. Haciendo uso de la raíz cuadrada, calculamos la desviación estándar que es igual a 1.92. Con esta información podemos lograr efectuar cálculo de probabilidades del proyecto. En este caso, si tenemos, por ejemplo, que el proyecto se culminaría en 26 semanas, podemos determinar que la duración óptima del proyecto tendría pues un valor probabilístico del área de 2.08. Si observamos este 2.08 en la tabla de distribución normal, nos estaría indicando que el proyecto se estaría terminando con un 96.12% de probabilidades, que sería la culminación en todo caso del proyecto en 26 semanas si apuntamos de que el proyecto debe terminarse en esta fecha y no en el tiempo promedio, que son 22 semanas. Y acá presentamos la tabla de distribución normal que da testimonio de cómo es que se obtiene este 96.12% cuando se ha utilizado el proyecto con una fecha exigible de 26 semanas. Todo esto lo conseguimos a través de la tabla de distribución normal. Para poder contrastar este proceso, lo que hacemos es utilizar el programa PONQM y llegamos también a la misma conclusión de que el proyecto estaría terminándose en 22 semanas con una probabilidad del 96.12%. ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto? Por ejemplo, si tomamos en cuenta este caso, nos estarían preguntando con qué probabilidad se estaría terminando el proyecto en 25 días. Pues bien, lo que hacemos sencillamente es reemplazar el tiempo exigible, que es 25, menos el tiempo estimado promedio, dividido por la raíz cuadrada de la varianza de la ruta crítica, que al efectuar este proceso tendremos un valor del área de 1.566. Este 1.566 lo buscamos en la tabla de distribución normalizada y vamos a llegar a tener una probabilidad de 94.18. También se es contrastado con el programa PONQM, que nos lleva a, obviamente, a demostrar que este proyecto, si se pretende que termine en 25 días o 25 semanas y no en 22, tendríamos tendríamos que, digamos, determinar que la duración óptima estaría apuntando a una probabilidad de 94.18. Finalmente elaboramos el diagrama de Gantt y en este diagrama de Gantt estaríamos indicando, ¿no?, las relaciones que existen en cada actividad con respecto de inicio y término. Para ello hemos utilizado en términos relativos tiempos, digamos tiempos estimados del 1 de marzo al 4 de abril y se ha diseñado este diagrama de Gantt utilizando Excel.